Uy, yo lo tengo que decir. ¿Qué dice? Fino. Vamos a ver el tema de hoy día, que trata sobre Mycobacterium. Vamos a ver Mycobacterium. En este caso vamos a hablar del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que causa la enfermedad llamada tuberculosis. Porque hay dos tipos de Mycobacterium, como vimos en clase: Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Dentro de lo que vimos del Mycobacterium tuberculoso es que es una bacteria que, a diferencia de las gram positivas y las gram negativas, es débilmente gram positiva. ¿Por qué débilmente? Porque no se logra teñir muy bien con coloración gram. ¿Y eso debido a qué? Debido a que en su composición tiene muchos lípidos llamados ácidos micólicos. Y justamente debido a esta característica, debido a esos lípidos que contiene esta bacteria, es que se necesita una tinción especial para poder observarlo. Esa tinción llamada Ciel-Nielsen. 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 Ya vamos a ver de qué se trata. A estos, justamente por esa tinción, se les llama bacilos alcohol ácido resistente. Bacilos alcohol ácido resistente. Y por esta tinción, justamente hacen que estos bacilos se tiñan de color, como ven acá. ¿Qué colores son? Rosados, ¿no? Rosados. Esa coloración rosada indica la presencia justamente de estos bacilos. Ahí está la estructura de la pared celular de una micobacteria, donde abundan estos ácidos micólicos. Y por debajo justamente de estos ácidos micólicos se encuentra recién el péptido glucánico. Entonces justamente por esto es que el colorante no puede llegar a teñir. Sin embargo, sí se utiliza una tinción llamada Ciel-Nielsen. Y justamente vimos en clase también cómo es que ocurre el contagio del Mycobacterium, que es por contacto a través de las gotitas que puedan contener estas bacterias. Estas bacterias ingresan a través de las vías respiratorias y van hacia los pulmones, donde son ingeridas por los macrófagos. Dentro de los macrófagos, esto debido a que no se forma el fagolisosoma y no se forma también los compuestos intermediarios del nitrógeno que hacen que destruyan, estas bacterias van a proliferar. ¿No? Luego esto hace que, según el número de bacterias, sean englobadas, ¿no?, en como unos sacos. Y que si tiene poquitas bacterias, el organismo la va a destruir. Pero sin embargo, si tiene demasiada cantidad de bacterias, es donde se produce el daño del tejido pulmonar, ¿no? Y justamente se observan los daños a nivel de pulmón. ¿Correcto? Pero vamos a lo que nos interesa en la parte práctica. En la parte práctica hay dos tipos de tuberculosis: pulmonar y extrapulmonar. ¿Qué significa pulmonar? Está en el órgano. ¿Está dónde? En el órgano pulmón. En el pulmón. Y extrapulmonar, que está fuera de los pulmones. Entonces, esos dos tipos se pueden encontrar.
Para el diagnóstico, normalmente, según las sintomatologías, una persona con tos, falta de aire, cansancio, agotamiento, lo que primero que se pide es una prueba de BK. ¿Qué es una prueba de BK? Una prueba de BK es esta de acá, la vaciloscopía. La vaciloscopía es la prueba de BK. ¿Y en qué consiste la prueba de BK? En la tinción de Cielnitz. ¿Correcto? Es lo primero que pide el médico. Sintomatología, tos, falta de aire, a veces arrojan sangre. Lo primero que se hace es para una prueba de BK. Si en la prueba de BK me resulta positivo, entonces es un paciente con tuberculosis. Luego también le mandan a hacerle al paciente una placa radiográfica. Una placa radiográfica. ¿Qué es lo que se supone que se debe ver en la placa radiográfica? ¿Manchas? ¿Está molido? ¿Está molido? ¿De neumonía? Claro. No, de tuberculosis. Lo que se quiere observar son los granulomas o las cavernas tuberculosas, ¿no? Que justamente es lo que... Ahora, producto de ese daño, ahí ya se ven algunas, por ejemplo, acá en esta placa radiográfica, hay una caverna en el pulmón derecho. ¿Dónde se encuentra esa caverna? Aquí. Esa es la caverna que se puede observar en el pulmón derecho. Acá no se observa nada. ¿Correcto? Este es el cuerpo cavernoso o granuloma que se forma. ¿Correcto? Y que da luego, en algunas placas se observa mucho mejor ese cuerpo vidrioso roto, ¿no? Que se irradia por todos lados. Pero bueno, entonces estamos hablando de prueba que han mandado, pero prueba en laboratorio, ¿qué es lo que piden en laboratorio? Porque la placa radiográfica no es de laboratorio. ¿Cuál es la prueba de laboratorio? BK. Esa es la prueba que se pide. Una prueba de BK. Para esta prueba de BK, ¿qué es lo que se necesita? Una muestra de origen pulmonar. ¿Cuál puede ser? Expectoraciones, lavados branquioloculares y contenido gástrico también. ¿Correcto? ¿Por qué contenido gástrico? ¿Por qué? ¿Por qué es la tos? Porque quiere expulsar la bacteria. ¿Qué sucede cuando ustedes tosen? Cuando están con gripe. Sin miedo, díganos, sin roche. ¿Qué hacen? Se tragan la saliva, pues. ¿O no? ¿Cómo está todo el mundo? ¿O no? Ya pues, entonces, ¿por qué hacen un contenido gástrico? La acumulación de... Porque se tragas tú, pues la saliva, pues obviamente, pues te estás tragando todo eso de ahí. Entonces, muchas probabilidades que se encuentren ahí, ¿no? Pero la más común es la expectoración, ya sea espontánea o inducida, ¿no? De los pulmones, ¿no? Esta técnica de vaciloscopía, también llamada técnica de Ciel-Nielsen, es muy importante. ¿Por qué? Porque es
rápida, sencilla y sobre todo acá, de bajo costo. Al menos se necesita unas 10.000 bacterias para que sea un BK de una cruz, por lo menos. Ahora, tiene una sensibilidad y una especificidad. Sensibilidad del 50 al 80%. ¿Qué sensibilidad? ¿Cuál es la diferencia entre sensibilidad y especificidad? ¿Mm? Que detecta el patógeno. ¿No? ¿Qué es sensibilidad? Y esto deben saberlo. Sensibilidad y especificidad. Detecta, como dijo mi compañero, ¿Qué dice? detecta el patógeno, la sensibilidad. ¿Y especificidad? La cantidad, porque Podría ser, ¿no? A ver, por allá, ¿qué idea tienen? Ya tienen una idea por acá. ¿Ustedes qué idea tienen entre sensibilidad y especificidad? Sensibilidad puede ser que tenga una respuesta de atención y especificidad da un organismo en específico. Ya, muy bien. Por aquí, a ver, ustedes, señoritas, ¿qué idea tienen sobre sensibilidad y especificidad? A ver, ¿qué idea tienen? ¿Ninguna idea? ¿Qué es sensible? A ver, busquen en Google. ¿Qué es sensibilidad y especificidad? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y? ¿Qué es sensibilidad? ¿Qué dice? ¿No saben leer? ¿Qué dice? ¿Lo leo? Mide la capacidad de una prueba para identificar correctamente a los enfermos, a los verdaderos positivos. Muy bien. ¿Y especificidad? Que mide la capacidad de una prueba para identificar correctamente a los sanos. ¿Y qué significa eso en castellano? Sensibilidad detecta a los enfermos y especificidad a los sanos. Exacto. Ahora, especificidad, como dijo su compañera, es la capacidad que tiene una prueba de encontrar de entre todos la muestra a los que verdaderamente tienen al microorganismo. Porque puede ser, de repente dicen, oye, esta es una probabilidad, pero si te hago la prueba, si es que lo tienes, te lo va a encontrar. Pero su sensibilidad va del 50 al 80%. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan baja? ¿Por qué su sensibilidad es baja? Porque no es que la prueba
no sirva. Lo que sucede es que también depende de cómo se haga, ¿no? Depende de cómo se haga, ¿correcto? A veces el colorante, a veces la técnica, todo eso influye. Y la especificidad es de 95 a 99. O sea que si en esta prueba, si te la hacen y no encuentran nada, significa que no lo tienes. Ya significa que no lo tienes. Eso es lo diferente. Y eso lo van a encontrar en todas las pruebas. Sensibilidad y en todas las pruebas. ¿Ya? Y de aquí en adelante, en su carrera, van a escuchar siempre sensible y especificidad. Sensibilidad y especificidad. Sensibilidad y especificidad. Siempre lo van a escuchar. Bueno. En el caso de la baciloscopía, si empiezas con tratamiento y las micobacterias están muertas, igual las va a teñir, porque no distingue entre vivas o muertas. Una baciloscopía positiva, como dice, comprueba prácticamente el TB. No, lo comprueba. Pero una baciloscopía negativa no descarta que no tengas TB. ¿Por qué es eso de ahí? ¿Por qué es eso de ahí? Porque tienes toda la sintomatología, entonces podría tratarse de un TB extrapulmonar. O también podría de una muestra paucibacilar. ¿Qué significa eso? Que tengas todavía poca cantidad de microorganismos. Poco. Sobre todo eso se da en niños. Siempre las muestras son paucibacilares. La limitación, como vemos ahí, es su baja sensibilidad. O sea, la capacidad es de un 80% de encontrar a un positivo. Ahí están las muestras. Se da tu fresquito. Escupes. Ahí están las muestras que puedes encontrar. Mucoperolenta, sanguinolenta, mucosa y saliva. También depende mucho de la muestra para que puedas encontrarlo. Por eso la sensibilidad. Entonces, ¿cómo empieza? La preparación del extendido, o sea, de la saliva hay que extenderla, fijarla al calor y luego realizar el extendido, fijarla al calor, como ven aquí. Con esta técnica no lo hacen ustedes. Ahí está la calidad de los extendidos. Bueno, muy grueso, poquito. O sea, hay que echarle la suficiente cantidad, ni mucho ni poco. Y primero, ¿qué colorante se usa? Así como en GRAN se utiliza cristal violeta y safranina, ¿cuál es el colorante que se utiliza acá? Fénica, porque hay fucsina básica también. Pero esta es fucsina básica fenicada. ¿Correcto? Fucsina básica. Se calienta. Una vez que se calienta, el colorante va a penetrar, va a traspasar los lípidos y va a poder colorear. Se elimina el exceso con alcohol ácido y luego se pone uno de contraste, que es el azul. O sea, el azul de metileno no tiñe a los bacilos tuberculosos, sino a quien tiñe a la saliva, nada más. Y sirve de contraste. ¿Qué es contraste? ¿Qué significa contraste? A ver, biología general, microscopía. ¿Qué significa contraste? Sirve para identificar más a los patógenos. Ya. Si a ustedes que son blancos los coloco sobre un muro blanco, ¿se distinguen? Entonces, ¿cómo hago para que se distingan? Colorante. Colorear. Eso es contraste. Darle un fondo para poder observar. ¿Cómo se llama el colorante de contraste? Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a observar nosotros es esto de acá. Estas muestras rojitas. ¿Correcto? La forma en que en el laboratorio lo van a hacer es de la siguiente manera.
¿Van a observar cuántos campos? Sí, sí. 100 campos. 100 campos. Y esta es la técnica. Miren, esta es la técnica. Abajo. Cada flechita significa un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y así. Esa es la técnica que utilizan para la... ¿Cuántos mínimo? ¿Qué significa 100 campos? ¿O qué es un campo? Biología general. ¿Qué es un campo? Medida de distancia. No. ¿Qué es un campo? Una vista. Ese es Una un vista. campo. Cada vez que ustedes observen al microscopio ese círculo que se ve, ¿qué es? Un campo. ¿Correcto? Si yo lo muevo con los tornillos de platina, ¿se mueve, sí o no? ¿El siguiente qué es? Otro campo. Y si lo sigo moviendo, otro campo. ¿Cuántas veces tengo que moverlo? 100 veces. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Si en esos 100 campos, no encuentra nada, vuelve a hacer 100 campos más. Y si no encuentra nada, ¿cómo registra el de laboratorio? Negativo. ¿Correcto? Registra negativo. ¿Vamos bien? Por eso acá. 100 campos no observa. Pero se recomienda 100 campos más. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si en estos 100 campos ¿cuántos ha observado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 100 campos. ¿Cómo se registra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 100 campos. ¿Correcto? Así se registra. ¿Hasta cuánto máximo? Hasta 9. Si encontró 9, ya está. ¿Cómo se registra? Se encontró 9, como dice acá, de 1 a 9 en 100 campos. Esa es una muestra pausibauxilar, o sea, encuentra poco. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Pero si ya encuentra 10, ya se registra como una cruz. O sea, ¿cuántos ha encontrado? Una cruz. 10 en 100 10 en 100 campos. Pero ya no le pones así. Lo pones como Una cruz. una cruz. ¿Correcto? A partir de 10. A partir de 10. O sea, a partir de 10, ¿hasta cuánto? Hasta 99. 99, ¿en cuánto? Pero ya no lo pones así. No le pones 3 cruces. una cruz. De 10 a 99, una cruz. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? O sea, ahí es más o menos 99. ¿En cuántos campos? En 100 campos. Pero no voy a poner 99 en 100 campos, sino ya lo registro como una cruz. ¿Cuándo se registra el número de bacterias? De 1 a 9. De 1 a 9 en 100 campos. Así tal cual. Pero si ya va de 10 hasta 99, como estoy mostrando acá, una cruz. Y eso más o menos me está dando uno por cada campo, ¿no? Uno por cada. Pero a veces sucede que por cada campo
estoy encontrando por campo? 6, 8 por campo. O sea, yo ya no es necesario, si estoy encontrando por campo, ya no 1, sino 6, 7, 8, ¿no? Como dice aquí, entre 1 a 10, entre 1 a 10, por campo, pero ¿cuántos campos tengo que revisar? Ya no es necesario. En 50 nomás reviso. Si estoy encontrando por campo, ya no 1 ni 2, ni 1, sino más de 1. De 1 hasta 9 por campo. ¿En cuántos? En 50. Ya no tengo que revisar. Y no lo pongo así. Ya registro 2 cruces. Ya registro 2 cruces. O sea, pero ojo, a ustedes no les van a reportar así. A ustedes les van a reportar como una cruz, como 2 cruces o como 3 cruces. Entonces, usted ya inmediatamente en su cerebro, si me reporta una cruz, significa que él está encontrando 10 a 99 en... Si me reporta 2 cruces, él está encontrando De 1 a 10 por campo en 50 campos revisados. ¿Correcto? Pero también puede encontrar más de 10 por campo. Ya no es necesario, ahí tampoco ya no es necesario que revise 50, sino solo 20. Entonces, ¿cómo está encontrando? Más de 10 en 20 campos revisados. Pero no me va a colocar así. A ustedes les van a reportar como 3 cruces. Entonces, cuando es 3 cruces, su cerebro inmediatamente sabe que es más de 10 vacilos por campo en 20 campos revisados. ¿Correcto? Y eso es lo que se muestra. ¿Correcto? Al médico no le van a reportar qué campo, no, a ellos le van a reportar eso. Cuando haces BK positivo, ¿cuántas cruces? 2 cruces, 3 cruces, dependiendo, ¿no? ¿Y por qué es importante la cruz? Para el tratamiento. Para el tratamiento. Si es un tratamiento agresivo, poco agresivo, y la duración. Por lo menos un tratamiento en una cruz dura 9 meses a 1 año. Con seguimiento, ¿no? Con seguimiento. Muy bien. Por ejemplo, en este campo, ¿cuántas hay? Más de 10. ¿Cuántos campos tendría que revisar? 20. Y probablemente, ¿a cuántas cruces correspondería esta? Solo este. 3. 3. ¿Correcto? Muy bien. Luego le llena la ficha epidemiológica, sale positivo. Para de origen extrapulmonar, ojo, para origen extrapulmonar puede tocar de la orina, líquido pleural, cefalorraquídeo, tejido óseo, biopsia de ganglios. Ahí está. De donde también se puede tocar. Otra cosa que pueden mandar a realizarse, que esto normalmente se utiliza ya cuando se hace un seguimiento para ver la eficacia del tratamiento. La eficacia del tratamiento. No en todos, sino en algunos casos, es el cultivo de micobacterias. O sea, es como si fuera en una placa Petri, igualito. Igualito. Pero, ¿cuándo se hace un cultivo de micobacterias? Cuando no se detecta hasta 10 por mililitro. O sea, no se está encontrando, el BK sale negativo. Diagnostica de 20 al 30% más casos de TB pulmonar y 10 a 15 en extrapulmonar. La desventaja tiene un crecimiento
De 2 a 8%. Se requiere un nivel de riesgo moderado, o sea, un nivel 3 para la atención. Y es susceptible a contaminación y mayor costo que el beta, obviamente. Cuando se hace el cultivo, cuando se ordena un cultivo, por ejemplo, baciloscopía negativo, o sea, BK negativo. Baciloscopía es lo mismo que BK. O sea, el BK me está saliendo negativo, pero la radiografía sale anormal. Y además tiene toda la sintomatología. Tiene toda la sintomatología. ¿No te sacas? ¿Se acuerdan que les dije en Antrax? ¿Qué pasaba acá? Aumento de Mediastino ensanchado. Acá no hay. Pero miren, hay daño, entonces sale el rayo normal. Para muestras paucibacilares, ¿qué significa paucibacilar? Pocos bacterias. Paucibacilar es pocas bacterias. Sobre todo en niños. Más o menos es esto de acá. En muestras extrapulmonares, biopsias, tejidos y fluidos. Y pacientes con comorbilidad. También se utiliza para el control de tratamiento. Para el control de tratamiento. ¿Ya? Ojo cuando se recomienda cultivos de tuberculosis. Pero lo más común es BK y su placa radiográfica. Y si es que tienes placa, te mandan a hacer tu ¿cómo se llama este de acá? Tu tomografía, pues, ¿no? ¿Cuánto cuesta un BK? Pues será 10 soles. ¿Cuánto cuesta una tomografía? 400 soles. ¿Cuál quieres? A ver, otro control que se hace, pero no se hace, y lo había puesto acá al inicio. Es esta de esa. La prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina se utiliza para ver el estado de las personas que están en contacto con un paciente que ya es BK positivo. Por ejemplo, aquí su compañero es BK positivo, tiene tuberculosis. ¿Qué prueba nos harían a nosotros? Prueba de tuberculina. ¿No? Para ver el estado de eso. En esa prueba de tuberculina, lo que se hace es tomar de la vacuna, bacilos tuberculosos, atenuados, obviamente. ¿Qué significa atenuado? ¿Qué significa bacteria atenuada? Que no produce la enfermedad, es una bacteria atenuada, que ha sido, como dice, disminuida, ¿no? Está entera, pero no produce enfermedad. Entonces se le pone, como indica ahí, miren, en la piel, y va a formar como una pápula. ¿Correcto? Si esta pápula sobrepasa los 10 milímetros, significa que esa persona está desarrollando tuberculosis. Está desarrollando tuberculosis. Como por ejemplo aquí. A ver. Pero de 40 años diagnosticado con TBK. ¿Qué prueba se debe hacer para ver su entorno? Tuberculina. ¿Correcto? Viven con sus hijos y les hacen un PPD, una prueba de tuberculina. ¿A quién? A Belén de 4 años, que dio ¿cuánto? Gloria de 10 años, que da Enrique de 18 años, que en 2 oportunidades da, y su esposa de 40 años, que da. Si ninguno presenta enfermedad de tuberculosis activa, ¿por qué no presenta ninguno? ¿Quién debe recibir terapia preventiva?
¿Qué dice el protocolo? El protocolo dice que si es menor de 10, menos de 10 milímetros el PPD, nadie recibe tratamiento preventivo. Sin embargo, así tenga menos de 10 milímetros, si es menor de 5 años o presenta VIH, el tratamiento es obligatorio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Facilita, ¿no? Pregunta del año pasado en el examen ENAM. Muy bien, ya vimos el cultivo y luego vemos el GenExpert, que es una prueba molecular. Que se está utilizando también para los descartes y seguimientos ya ahora con mayor rapidez, pero el GenExpert más se está utilizando en los hospitales como el hospital regional, pero en las postas médicas todavía se utiliza ¿cuál? Baciloscopia. Cultivos no, porque se necesita una, ¿en qué grado les dije? ¿Qué nivel de bioseguridad? Nivel de seguridad 3. Y en una posta no tenemos un nivel de seguridad 3. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos visto esto de acá. Cuando se... A ver, mujer de 26 años, hace 6 meses presenta fiebre continua y deposiciones de 2 a 3 cámaras por día. 2 a 3 veces se bañó. Palidez, dolor en cuadrante inferior derecho. ¿Qué significa eso? Desplazable, fosiliaca, muy bien. Examen laparoscópico, ojo. Nódulos blanquecinos que se asemejan a granos de mijo. Pregunta regalada. Ya. Menos de 5 milímetros en el hígado, asas intestinales. BK de mesenterio. ¿Qué presenta en la biopsia? Perdón, BK. Biopsia de mesenterio. Células gigantes multinucleares. Estos tienen que saberlo, ¿ah? Alumnos de segundo año de medicina tienen que saber cuáles son las simbologías ya. Biopsia de mesenterio, ¿qué presenta? Células gigantes multinucleadas tipo Langerhans. Ajá, granulomas gaseosos. 2 puntos que te indican cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde más encontramos granulomas? La carrayera. Que sí que lo envuelve. ¿Y a quién presenta? Tuberculosis. Entonces ya me está dando por acá. Si ustedes buscan, como que tendrían que buscar en algún momento cuáles son los síntomas que se presentan, granos de mijo con justamente estos granulomas. Una radiografía. No es en radiografía, es examen laparoscópico. Y estos granos de mijo corresponden justamente a una tuberculosis peritoneal. Una tuberculosis peritoneal. ¿Qué análisis debe mandar a hacer en esta TB extrapulmonar? ¿BK? ¿Qué análisis debe hacerse? No, muchacho de mierda. ¿Qué debemos hacer? ¡Hoy lo dice! Cultivo. ¿Qué dice acá? Para muestras extrapulmonares. ¿Este caso qué es? Tuberculosis peritoneal. Extrapulmonar, pues. Entonces, ¿qué análisis debo mandar a hacer? Cultivo, pues, para decir definitivamente si es o no.
Profesor, pero eso va a demorar 2 a 8 semanas. Y si mando la muestra al hospital regional, ¿qué harán? P, C, con Gen Expert se llama. Muy bien, ¿cómo se hace el cultivo? Bueno, es todo un trabajo, ustedes nunca lo van a ver. Pero sí, en un cultivo te van a mostrar los resultados. ¿Correcto? ¿Cómo son los resultados? Estos puntitos amarillos que ven acá, esos son las colonias. Y te dicen, si no crece nada, es... Pero si crece de 1 a 19 colonias, hay que colocarlo así, de 1 a 19. Si crecen de 20 a 100 colonias, una crucha. Más de 100 colonias, si ya no las puedes contar, 3 cruces. Aquí sí que ese paciente ya se va a morir. Por ejemplo, aquí, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Cuántos cruces? 1 cruz. Acá, acá ya no los puedo contar ya. ¿Cuántas cruces? 3 cruces. Entonces, cuando tú mandas a hacer un cultivo y te mandan los resultados, también te van a poner de esta manera. ¿Correcto? Muy bien. Este es el Gen Expert. No es una muestra que te dan. Miren, su sensibilidad es de... Pues este es más sensible. Pues, ¿no? ¿Qué hemos dicho sobre la sensibilidad? Detecta lo que das. Y miren su especificidad. Si no estás enfermo, ¿de cuánto es? Mira. O sea, si no estás enfermo y te da negativo, significa que no estás enfermo. Que no estás enfermo. Sobre todo, miren, este se utiliza para ver la resistencia a rifampicina. Mucho se está usando para eso. ¿Y qué es la rifampicina? Es el antibiótico gold standard para los tratamientos de tuberculosis. ¿Ven? Facilito, ¿no? ¿Dónde se realiza eso de ahí? Ahora vamos a ver, o van ustedes a ver muestras acá de TV. Que van a indicar ustedes si son o no. ¿Cuántas cruces pueden haber?